Bienvenidos nuevamente. Está conmigo ahora Farid Kahat, analista internacional, con quien vamos a conversar acerca de lo ocurrido, estas 12 personas muertas en el semanario Charlie Hebdo. No lo sé pronunciar bien, creo, ¿no? ¿Está bien dicho? Hebdo. Bueno, Hebdo. no sé francés, así que... Charlie Hebdo, me parece que es. Me disculpan si no lo digo correctamente. Farid, bienvenido. Gracias, buenos días. Quería empezar poniendo algunas de las portadas de este semanario para entender un poco cuál era su tipo de humor. Evidentemente un humor bastante mordaz, ¿no? Bastante duro, crítico con respecto no solamente a la religión musulmana, sino también a la católica, ¿no? Y al judaísmo en ocasiones. Y al judaísmo en ocasiones también, es bueno aclararlo. Sí, sí. ¿No? O sea, no es que tenía una orientación marcadamente antimusulmana. A ver, lo que pasa es que, claro, cuando se vio la repercusión que tuvieron algunas de sus caricaturas o las que reproducían de otros medios también, empezaron a enfatizar eso sencillamente porque causaba escándalo y el escándalo atrae morbo. Pero en todo caso, yo personalmente tiendo a creer que atacaron... Sí había razones particulares por las que estos grupos extremistas querían atacar este medio, pero querían atacar Francia, porque Francia está atacando al Estado Islámico en Irak y está atacando a Al-Qaeda en Mali. Probablemente esos factores sean más importantes para explicar este atentado que el contenido de la revista en sí, que además cuando publica las caricaturas que originalmente causan controversia, el Estado Islámico como tal ni siquiera existía. O sea, en realidad el objetivo es Francia, el objetivo no es Francia. En ese sentido desaparece mañana esta revista y estos grupos probablemente sigan intentando causar el daño que han causado. Pero por algo escogieron esta revista. No, claro. Porque claro. algo los enerva de esa revista. El humor, tal vez. El desenfado. Sí, bueno, y lo que ellos consideran, claro, es que hay una mentalidad totalitaria detrás, ¿no? O sea, digamos, no es algo con lo que puedas discrepar y que por último, si crees que te difama, puedas llevar a juicio, sino es algo que no debería existir, ¿no? Así de radical. Sí. Así de fuerte. Claro, ahora hay una paradoja, ¿no? Yo leía algunos ensayos sobre el tema últimamente y en uno de ellos argumentaban un hecho incontrastable, ¿no? El hecho de que alguien se enoje porque critican a su religión o a su Dios, ¿no? Y tenga que tomar las armas para matar a aquellos que están burlándose de su Dios, implica tener la convicción de que su Dios no es todopoderoso como para evitar que esas cosas ocurran. La pregunta es si toman las armas por este tipo de razones, ¿no? ¿Cuáles son las razones entonces? A ver, depende del caso particular. El tema es que cuando uno ve los estudios sobre el perfil social de esta gente, no hay un perfil único, varía mucho. En el caso de Europa es gente que vive en la marginalidad social, no necesariamente en la pobreza, pero gente que vive en barrios segregados y además dentro de esos barrios es marginal dentro de su comunidad habitualmente, ¿no? En el caso de países como... ¿Y por qué viven ahí? Por falta de oportunidades, porque eso es una de las discusiones, ¿no? Se autosegregan, dicen algunos, pero ¿por qué los musulmanes en Estados Unidos no se autosegregan? ¿Por qué se integran a la sociedad? ¿Por qué persisten en vivir en Europa y no se van a Estados Unidos? Bueno, no es que puedan hacerlo libremente, ¿no? Pero en todo caso viven en Europa porque las potencias europeas son las viejas potencias coloniales con las que tenían un vínculo histórico con su lugar de origen, ¿no? No es casual que estén, por ejemplo, en Francia. Francia fue una potencia colonial. Muchos de los musulmanes que viven en Francia provienen de las antiguas colonias francesas del norte de África, por ejemplo, ¿no? Y es donde tienen probablemente parientes que llegaron antes. Uno dirá... Claro, respecto a la media de la sociedad francesa, están en una condición de inferioridad socioeconómica, pero respecto a su lugar de origen están probablemente bastante mejor. Ok. ¿No? O sea, eso es un cambio de realidad igual para ellos. Sí, sí, claro. ¿Son personas que son parte de la sociedad de alguna manera? ¿Trabajan o sea, las 2 o 3 personas que ya las tienen cercadas, ya las tienen ubicadas, dicen, ¿cuál podría ser su perfil? A ver, ¿Son personas que trabajan? Habitual... ¿O son financiadas por algún grupo externo?
monitoreadas, tienen jefes que les dicen lo que tiene que hacer. No parece o que ellos sea... actúan por su propia voluntad. A ver, quienes han estudiado estos temas, repito, básicamente hay un autor en particular, Olivier Roy, creo que es R-O-Y, se escribe, un francés que dice, es el mismo tipo de gente en cuanto a su ubicación en la sociedad que en los años 70 se sentía tentada a formar parte de organizaciones terroristas comunistas. O sea, es gente, repito, en una situación de marginalidad social, habitualmente aislado incluso de su comunidad de origen, con pocos vínculos muchas veces con su propia familia, que de repente, de hecho, involucrados en actividades delincuenciales muchas veces. Cuando uno ve los antecedentes de algunos de los atacantes, como en Canadá recientemente o en Australia, tenían antecedentes penales, pero no por terrorismo, por acoso sexual, robo de tarjetas de crédito, posesión y consumo de drogas ilegales. Entonces, gente con una vida socialmente problemática que de repente ve la luz de la revelación en una ideología secular como el marxismo o en una ideología más de corte religioso como el yihadismo, pero el tema es que de repente le da sentido a su vida, una vida que hasta ese momento había sido fútil, a través de esta ideología redentora, ¿no? Entonces, para el caso de los europeos, muchas veces es eso. En cuanto a su origen, o son desempleados muchas veces, no siempre, o son subempleados. En un contexto como el actual, en donde el desempleo juvenil, por ejemplo, en Francia, no tengo la cifra actual, pero debe estar entre 15 y 20%. Alto. Y entre los jóvenes de origen musulmán es aún mayor. Claro. En el caso de Grecia, para tener una idea de las proporciones, 25% aproximadamente de los griegos están desempleados, en edad de trabajar están desempleados, pero la mitad de los jóvenes están desempleados. No, no es la causa, pero es un caldo de cultivo propicio para grupos como estos. Ya, mencionas Grecia y en uno de los artículos que leí me pareció espeluznante el porcentaje de gente en Grecia que forma parte de agrupaciones antimusulmanas. Sí. ¿Por qué? Pero ahí hay una cosa paradójica, ¿no? Un poco lo que he comentado en otro lado. Para empezar, hay una visión de que todos los musulmanes son iguales. Cuando uno ve a quién mata fundamentalmente Al-Qaeda o a quién mata fundamentalmente el Estado Islámico, son otros musulmanes que no comparten su visión del mundo. Pero muchas veces los grupos islamófobos singularizan. Todos los musulmanes son una sola cosa. Claro. Pero además la otra cuestión es que tiene una idea totalmente equivocada de la proporción de musulmanes que hay en sus respectivas sociedades. Yo estaba viendo las cifras. En Europa 6% de la población es musulmana y la proyección es, y no están creciendo explosivamente, la proyección es que dentro de 15 años van a ser 8%. Pero cuando uno ve las encuestas de opinión justamente en países como Grecia, ahí la cifra, digamos, que más da a la gente como respuesta a la pregunta ¿qué proporción de la población es musulmana? Es de alrededor de un tercio. Creen que 30, 40% de la población... viven en otra realidad. Viven en otra realidad, viven en una realidad alterna y, claro, sectores ultraconservadores que al igual que el Estado Islámico, se alimentan de la islamofobia, fomentan ese tipo de falsedades. ¿Y quién alimenta esa sensación de inseguridad, sobre todo, de fobia hacia un segmento social? ¿Quién lo alimenta? ¿De dónde? Yo creo que acá los extremos se tocan, ¿no? Los extremos se tocan. Esto es muy discutible, pero hay quienes dicen algunos grupos de filiación marxista, como la ETA, en algún momento la ETA tenía lo que llamaban la táctica de acción-represión. O sea, yo ataco blancos del Estado español con la presunción de que el Estado español va a reprimir indiscriminadamente. Y entonces, busco que me repriman. Pero no a mí. O sea, va a reprimir indiscriminadamente gente que no era politizada, pero que de repente es reprimida por algo que ni hizo ni le interesa, empieza a interesarse por el tema. Hay quienes creen que en ese sentido, por ejemplo, la política norteamericana de ataques con drones, aviones no tripulados, que causa muchas víctimas civiles, alimenta el odio de quienes, no teniendo interés en el movimiento talibán, de repente le matan al padre o al hermano a través de un ataque aéreo, nadie le pide disculpas, lo dan por terrorista, aunque tal vez no lo sea.
esa es gente más proclive a sumarse a las filas del movimiento talibán. Si hay una represión indiscriminada, mucha de la gente que es victimizada sin tener nada que ver con el movimiento subversivo empieza a ver con simpatía ese movimiento. En ese sentido creo que los extremos se tocan. La islamofobia conviene al Estado Islámico, que la promueve, pero conviene a el Frente Nacional, que siendo originalmente una fuerza marginal, ya ha llegado a pasar a segunda vuelta en elecciones presidenciales en Francia con cerca del 20% de los votos. O sea, en un país con el grado de educación de Francia, el Frente Nacional hubiera sido impensable hace 30 años. Un movimiento tan burdo en su discurso que tuviera tanto éxito hubiera sido impensable. Claro. Ahora, ¿cuál debería ser la reacción de Francia? ¿O cuál crees tú, cuál supones que va a ser la reacción de Francia? Bueno, por un lado, hacer lo que han hecho en el sentido de que nadie que haga esto debe quedar impune. Y en ese sentido han actuado con rapidez, han hecho un despliegue masivo policial, como hizo Estados Unidos después de los atentados en Boston, y en cuestión de horas se capturó a los autores o se les identificó y se está sobre su rastro. En segundo lugar, hay que, digamos, tener labor de inteligencia para saber qué ciudadanos franceses y europeos en general están yendo a actuar militarmente en Siria o Irak y luego regresan para realizar atentados. Porque este no es el primer atentado realizado por un ciudadano francés que estuvo, según parece, en este caso también, previamente en Siria. Hay este ciudadano francés que realiza un atentado contra un museo judío en Bruselas, había estado en Siria. Entonces se calcula que son 1000 franceses, el número más alto de europeos, que han viajado a pelear del lado del Estado Islámico en Siria o Irak, muchos de los cuales van a volver e intentar hacer acciones de este tipo, ¿no? Ellos son un grupo a investigar. Pero la otra cuestión es aislar socialmente a esta gente. Mientras mejor le vaya a los musulmanes en Europa, mientras más integrados estén a la sociedad, menos probable es que dentro de esas comunidades surja apoyo a grupos como este. Lo que pasa es que existe el temor seguramente de que si les va bien económicamente van a financiar este tipo de acciones. Es que es exactamente lo contrario. Si les va bien económicamente tienen algo que perder y van más bien no van a... Por eso repito, esta gente abreva de la marginalidad social. Claro. O sea, cuentan con el apoyo de gente, no necesariamente con bajo nivel educativo, curiosamente, aunque hay casos con bajo nivel educativo, otros con alto nivel educativo, pero sí gente desempleada o subempleada que no tiene acogida mayoritaria en su comunidad. ¿Ganan algo por hacer esto? O sea, ¿alguien los ha llamado y les ha dado la orden de que hagan esto o lo han decidido ellos mismos? Cuando uno ve el caso de Al-Qaeda, que conocemos más porque tiene más tiempo que el Estado Islámico, aunque la organización es distinta, porque Al-Qaeda significa literalmente en árabe la base, ¿no? Entonces es una organización que nunca pretendió ser una organización piramidal con un centro de control. Eso sí pretende el Estado Islámico, que se ha convertido en un califato y tiene un líder máximo, ¿no? Sin embargo, lo más probable es que compartiendo los objetivos y los enemigos del Estado Islámico, estas células operen con relativa autonomía. El adiestramiento lo han recibido ahí, tal vez tengan contacto con grupos afines que, por ejemplo, les pueden proveer, más que financiamiento, armamento, porque tenían armas de guerra y esas no creo que las hayan conseguido por sus propios medios dentro de Francia, ¿no? Pero no creo que hayan recibido la orden de atacar este blanco. Muy probablemente eso haya sido algo que decidió la célula, que en este caso son solo 3 personas por sí misma. Entonces, la experiencia de Al-Qaeda es que son organizaciones con suma autonomía, que lamentablemente las hace más difícil de combatir. En el caso de Sendero, uno podía, como Sendero era una organización piramidal, entraba en cualquier parte de la pirámide, la labor de inteligencia, y empezaba a ascender. Capturabas la cúpula y empezaba a desmoronarse la pirámide. Esto es más una organización tipo red, en donde los nodos de la red son autónomos,
tienen contacto con otros nodos, hay nodos que son más importantes que otros, pero tú cortas la red y los nodos pueden sobrevivir vivos por sí mismos. Sí. Claro, siguen vivos, son autónomos. Ahora, a mí me ha sorprendido mucho la reacción que ha habido en todo el mundo. Incluso en Perú, ayer hubo una vigilia en el Parque Kennedy y he visto reuniones en todo el mundo repudiando este hecho y solidarizándose, por supuesto, de todo corazón con estos artistas asesinados. Incluso más que cuando hemos visto estas imágenes horrorosas de periodistas y activistas de derechos humanos decapitados en Siria, me parece, ¿no? En Siria, sí. Imágenes espantosas que ni siquiera pueden ser vistas por una persona, ¿no? Sin tener pues, un rechazo inmediato. ¿Por qué crees que esto genera mucha más solidaridad y mucha más respuesta del mundo que ya no sé las cuántas personas que han sido decapitadas en los últimos meses? Creo que son 6. No lo sé, no menos, pero... ¿Son 5? Bueno, lo que pasa es que 4? decapitan occidentales son pocos, pero decapitan gente árabes todo el tiempo, solo que esos no llegan a los medios. No, de acuerdo, pero periodistas occidentales son 2 o 3, si no me equivoco. 2 o 3 estadounidenses. Y europeos. Después ha habido algunos europeos, gente de la Cruz Roja, gente de digamos que no, en el pasado, en Siria, en la última etapa son entre 2 y 4, no recuerdo la cifra precisa. Pero digamos, es un hecho horrible. Sí, claro. Que no ha generado ninguna reacción que yo haya visto, por lo menos comparable a esta. ¿Por qué? No lo sé con certeza, pero yo recordaría este hecho. Si alguien ha visto la película o ha leído la novela El nombre de la rosa, ¿por qué morían monjes en un monasterio? Porque leían un libro prohibido por la iglesia en su momento. ¿Cuál era ese libro? La Comedia de Aristóteles, un libro que se ha perdido, ya no quedan copias, se sabe que existió, pero no... ¿Por qué la comedia? Porque el humor es corrosivo. Así es. Aquel que pretende ser colocado en un pedestal, el humor derriba los pedestales de manera corrosiva, ácida, y entonces desnuda, digamos, la verdadera esencia de esta gente que, como decía, creen ser portadores de un mensaje redentor, pero en realidad es gente sumamente insegura, probablemente de sí misma. Y de su Dios, ¿no? Y de su fe, y entonces... Como decía, si tienes que entrar con metralletas a matar a quien te está afectando o insultando a tu Dios, es porque estás seguro que tu Dios no los va a escarmentar, los tienes que escarmentar tú mismo. Pero además es esta cuestión de, digamos, me acuerdo una broma que decía Sabater alguna vez, esta persona que se queja de que una pareja se está besando en el parque frente a su casa, la pareja es conminada a irse más allá y la persona vuelve a llamar diciendo, pero los sigo viendo, pero están como a 1 kilómetro de su casa. Sí, pero con mi larga vista todavía los puedo ver. Tú quieres que todo, estás tan inseguro de tus propias creencias que para estar firme en ellas quieres que todo a tu alrededor se parezca a ti. O sea, efectivamente, es un síntoma de debilidad, ¿no? Sientes que si alrededor tuyo hay cosas distintas que ponen en cuestión tus creencias, podrían empezar a, digamos, podrías tú mismo empezar a ponerlas en duda. Claro, y porque evidentemente si vives en una cultura o en una cultura del odio, el humor te va a desnudar, pues. Sí. Te va a sacar la careta y te vas a sentir un poco ridículo, tal vez. Yo creo que es eso, digamos, el humor hace más daño a la solemnidad, a las pretensiones de solemnidad y a la pretensión de que algo sea sagrado que cualquier argumento racional. Y hiere más también que los argumentos racionales, la burla, la sátira. Ahora, ha habido atentados contra mezquitas hoy día en París. Es lo que probablemente el Estado Islámico estaba buscando, ¿no? Victimizarse. Que se victimice a los musulmanes. Repito, porque mientras más integrados estén a la sociedad en la que viven, menos probable es que apoyen grupos como este. Mientras más victimizada sea la comunidad de origen, mayor probabilidad es que en esa comunidad haya gente que apoye al Estado Islámico. Entonces acá, repito, los extremos se dan la mano. A la islamofobia les sirve a la extrema derecha para crecer electoralmente y les sirve al Estado Islámico para lograr más reclutas. Me llama la atención el hecho de ver a muchos musulmanes en las diferentes ciudades de Europa y en el mundo
participando de las vigilias. He visto fotos de mujeres musulmanas con este cartel que se puede bajar en la web de la revista, que creo que se traduce en todos los idiomas como soy Charlie, yo soy Charlie. Y he visto muchas mujeres, repito, musulmanas con ese cartel en la mano y me pregunto si no sienten miedo de que las escarmienten también a ellas. O sea, ¿cuál es el sentir de esa gente? Por supuesto, en el caso de Australia había este hashtag yo voy a viajar contigo, ¿no? Porque una persona mencionó que una mujer musulmana se retiró el velo antes de subir a una unidad de transporte público. Y entonces esta otra persona que escribe el tuit dice, ponte el velo de nuevo, yo te voy a acompañar. O sea, sienten temor a ser atacadas por ser musulmanas, pero a la vez sienten que son parte de su sociedad, aunque muchos no lo acepten, y de que lo que se ha hecho en nombre de su religión está mal y quieren protestar. Lo peor que podría pasar es que los empiecen a hostilizar en la protesta. Por suerte no parece haber ocurrido, pero sí hay sectores extremistas que empiezan a atacar mezquitas. Nuevamente, esto es como el antisemitismo, creer que todo el mundo dentro de un grupo humano es igual. Estamos hablando de 1.500 millones de personas, en el caso del Islam, que hablan cientos de lenguas, que viven en docenas de países distintos. Hay mujeres musulmanas feministas, hay mujeres musulmanas conservadoras, hay musulmanes de izquierda, de derecha. Son como cualquier grupo humano, un grupo diverso. Pero lo que hacen el prejuicio es tratar de ponerlos a todos en un mismo saco y decir todos son como los terroristas. Y eso a quien más ayuda es a los terroristas. ¿Cómo se hace? Lo que quisiera entender es cómo se establece este link, este lazo entre la religión, ¿no? Musulmana y la violencia extrema. ¿De dónde nace? ¿Cómo es que congenian o cómo esta gente pretende hacerlo congeniar? A ver, yo diría lo siguiente, ¿no? Porque yo he tenido esta discusión más de una vez y siempre hay alguien que me saca alguna cita del Corán que dice, mira, esta cita no te parece que incita a la violencia. Eso es lo que quisiera que explicaras. Mi respuesta habitual es, en primer lugar, para 98-99% de los musulmanes, esa cita no justifica la violencia en su vida diaria. Solo una minoría lo lee así. En segundo lugar, hay citas idénticas en la Biblia. Totalmente de acuerdo, claro, el ojo por ojo, el diente por diente y tanta cosa más. Pero en tercer lugar, donde uno no ve esas citas, por ejemplo, es en la prédica budista. No hay nada que yo haya encontrado en el budismo que pueda interpretarse de esa manera. De manera violenta. De manera violenta. Ya. ¿Quiere eso decir que las sociedades de mayoría budista son pacíficas? Para nada. Han sido históricamente muy violentas, pero la violencia no es culpa claramente en ese caso del budismo. Es obvio que hay gente dentro del Islam, como la hubo y la hay dentro del cristianismo, que interpreta su religión de manera tal que justifica acciones violentas. Si eso es intrínseco a la religión es una pregunta absurda porque la gran mayoría de la gente nunca lo vio de esa manera. Para poner un ejemplo en el cristianismo, el quinto mandamiento, no matarás. Tuvieron que pasar 2000 años para que mucha gente empiece a decir no matarás implica que debo estar en contra de la pena de muerte. Pero el mandamiento fue el mismo durante 2000 años, solo que la interpretación de eso cambió en un momento dado. No es una interpretación antojadiza, en todo caso, la que hizo la Iglesia Católica. Claro, pero en el caso del Islam, ¿cuál es el origen? Cuando uno ve por qué Al-Qaeda llama cruzados a las potencias occidentales que invaden países de mayoría musulmana. Porque ellos dicen, nosotros estamos siendo atacados. Nosotros no invadimos países cristiano-occidentales. Son potencias cristiano-occidentales las que invaden países de mayoría musulmana. ¿Y lo ven como un asunto religioso? Lo ven claro, que ese es el error, porque yo no creo que la razón por la que Estados Unidos invadió Irak tenga que ver con la religión. No, es un asunto económico, claro, es un tema de plata. Es que cuando uno ve casos de enfrentamiento entre sociedades de mayoría musulmana, o en todo caso cuando hay invasión de países de mayoría musulmana, habitualmente son los musulmanes los que llevan la peor parte. La interpretación de Al-Qaeda es equivocada. Lo que no es falso es que cuando uno ve el caso palestino-israelí, el caso de Irak, el caso incluso de Egipto, y ahí dentro, entre los propios egipcios, los islamistas siempre llevan la peor parte. Los musulmanes en general y dentro de los musulmanes, los que tienen un discurso político a partir de la religión. Entonces ellos dicen, aunque parezca mentira, pero tiene cierto asidero, nos estamos defendiendo. El cruzado es el invasor occidental. Nosotros estamos defendiendo nuestra cultura, ¿no? Esa es la forma en la que ellos asocian. Estamos siendo atacados por nuestra religión, luego entonces hay que defenderla. ¿Por qué asumen que están siendo atacados por su religión? Yo creo que es un grave error, pero se da la casualidad de que cuando uno ve el accionar en décadas recientes de potencias occidentales,
Francia está en Mali, un país de mayoría musulmana, hasta donde recuerdo, en todo caso con una gran proporción de población musulmana, República Centroafricana, donde hay un conflicto interreligioso en este momento. Estados Unidos y sus aliados, incluyendo Francia, están lanzando ataques en Irak y en Siria. Estados Unidos invadió Afganistán, luego invadió Irak sin ninguna razón. Y para ellos la constante es el agresor es occidental, el país invadido o atacado es un país de mayoría musulmana. Claro, hacen la conexión, luego entonces lo atacan por razones religiosas, ahí es donde creo que están equivocados, pero los hechos a los que aluden no son falsos. No, por supuesto, pero evidentemente el interés es económico. Es fácil darse cuenta que es un interés de plata, monetario, económico. Bueno, pero el discurso en el caso de Irak y también en el caso de Afganistán también era cambiar la sociedad, hacer estas sociedades democráticas. ¿Qué tan importante fuera eso como objetivo es discutible? Pero en todo caso, dentro de la estrategia había un componente de transformar la cultura local. ¿Y la cultura musulmana dirías tú que es una cultura no democrática? A ver, yo diría que el cristianismo y el islam nacieron antes de que existieran las democracias representativas y antes de que existiera el liberalismo. No suele ser muy democrática tampoco. No son intrínsecamente democráticos. Claro. Si el islam y el cristianismo pueden ser interpretados de manera que los hagan compatibles con la democracia, creo que sí. Hay un estudio que encuentra que más de la mitad de los musulmanes del mundo viven bajo estados que califican como democracias representativas. Entonces, digamos, por ejemplo, dentro del Islam hay el concepto de que los gobernantes, la shura, los gobernantes deben consultar a los gobernados. Históricamente eso se interpretó como que el monarca o el príncipe debía consultar a los líderes tribales. Con el paso del tiempo eso se extendió para decir eso implica que debe consultar a todo el pueblo a través de elecciones. Entonces, a lo que voy es, el cristianismo y el islam no son obviamente intrínsecamente democráticos, porque nacieron en un contexto en donde no había tal cosa como democracia representativa, derechos individuales en sentido estricto, pero se han ido adaptando con el paso del tiempo. El cristianismo es más rápido que el islam, eso es obvio también, pero hay ese proceso de adaptación también en el islam. Es más duro, pero en parte es más duro porque las sociedades musulmanas, a diferencia de las occidentales, no han tenido un desarrollo autogenerado. Ha habido mucha injerencia extranjera dentro de esas sociedades que ha creado grandes disrupciones dentro de su proceso de desarrollo. Además, son una sociedad machista. Pero nuevamente... O sea, permíteme terminar la pregunta. Sí. Te digo por lo que se percibe, ¿no? Una vez vi un programa de televisión musulmán, no recuerdo en qué país era, pero enseñaban cómo eleccionar a la mujer con una vara de este tamaño. Si es que te contestaba o no te hacía caso o no cocinaba bien, tú le podías pegar a la mujer y te enseñaban cómo. Yo no sé si eso es parte mayoritaria de la sociedad o minoritaria, ya nos explicarás tú, pero... Cosas como esa también contribuyen a generar el prejuicio de toda esta parte occidental del mundo. Bueno, cuando las feministas hablan del dominio secular de los hombres sobre las mujeres, lo llaman patriarcado. Eso lo obtienen del Antiguo Testamento. Y el Islam es parte de la tradición judeo-cristiana, ¿no? O nuevamente, judaísmo, cristianismo, islam... no solo surgieron antes de la democracia representativa, surgieron antes de la idea de que las mujeres eran no solo portadoras de derechos, sino portadoras de derechos iguales a los hombres. Eso es un fenómeno incluso en Occidente del siglo XVIII en adelante. Y al igual que en el cristianismo ha habido un proceso de adaptación. Hay países como Túnez, la primera democracia del mundo árabe, en cuya constitución, siendo un país 95 a 100% prácticamente musulmán, cuya constitución establece la libertad de culto. Uno puede tener cualquier religión, cambiar de religión o ser ateo, y establece la igualdad legal plena entre hombres y mujeres. Y tiene un país como Arabia Saudita, donde las mujeres no pueden manejar autos, pero sí pueden educarse. Entonces la paradoja en Arabia Saudita es que mujeres educadas no solo son más conscientes de sus derechos, sino que suelen ser independientes económicamente y empiezan a cuestionar esas restricciones a sus derechos. Pero en todo caso, la situación varía dramáticamente. En promedio es mala sin ninguna duda. Pero no tendríamos que ser muy autocomplacientes y dar lecciones,
porque las tasas de feminicidio de América Latina son más altas que las de cualquier país musulmán. Sí. Entonces, allá el estatus social de las mujeres está en general, y el estatus de los derechos de la mujer por debajo de las sociedades occidentales en promedio, sin duda. Pero algunas formas de violencia o en todo caso de conculcación de derechos de la mujer son peores en sociedades como las nuestras. Las tasas de homicidios en general y de feminicidios en particular en América Latina están entre las más altas del mundo. El tema, por ejemplo, de arrojar ácido a las mujeres que desobedecen a su familia existe en países de mayoría musulmana, pero existe también en Colombia. Existe en Perú. Entonces, también, digamos, lo hemos visto, ¿no? Existe, sí. Entonces, sí, la situación no mayoritariamente, en promedio, pero se da. Pero digamos, son procesos, la situación en promedio es mala, pero hay mujeres en esos países que luchan por sus derechos sin abandonar su religión, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿A qué se dedican los musulmanes en Europa? ¿Qué hacen? Bueno, en este momento los jóvenes musulmanes deben tener tasas de desempleo sumamente elevadas, ¿no? Altas. Porque, repito, si el caso de Grecia, ¿no? 25% de toda la población en edad de trabajar busca trabajo y no lo encuentra. La mitad de los menores de 30 están en esa situación, y entre las minorías étnicas esa tasa es aún mayor. Entonces, los jóvenes musulmanes en países que están en recesión y con altas tasas de desempleo tienen tasas de desempleo estratosféricas. Y eso no es la causa, repito, porque eso probablemente los podría llevar a una militancia de izquierda también, no tendría que llevarlos al yihadismo. En ese sentido no es la única causa, probablemente ni siquiera sea la principal, pero es un caldo de cultivo propicio para este tipo de grupos. ¿Estados Unidos se meterá en el tema de manera Estados Unidos va a ofrecer su contundente? apoyo. Acá tiene que haber... La amenaza que representan tanto Al-Qaeda como el Estado Islámico es transnacional. Estos no son movimientos que atacan a un país en particular, atacan a un gran grupo de países y actúan en un gran grupo de países. Las autoridades políticas son autoridades nacionales. Entonces, la única forma de trascender esa ventaja que tienen grupos que no respetan fronteras es colaborando. Y yo presumo que Estados Unidos debe estar colaborando en materia de inteligencia con sus aliados occidentales en contra de esta amenaza. ¿Liderará la lucha contra ellos? No sé si sea el líder adecuado. Estados Unidos ha hecho tantos desaguisados, por ejemplo. ¿Dónde va a surge reclamar el ese Estado lugar? Islámico? En Irak. Y en Irak no había ni Estado Islámico ni Al-Qaeda antes de que Estados Unidos lo invadiera. Tú dices que es fruto de la invasión de Estados Unidos a Irak. En el caso del Estado Islámico es lo que antes era Al-Qaeda en Irak. Y Al-Qaeda no estaba en Irak, eso es un hecho comprobable, antes de que Estados Unidos invadiera ese país. Entonces, digamos, a veces las potencias occidentales son creadoras de problemas y luego se presentan a sí mismos como los redentores de un problema que ellos han ocasionado. Yo diría que la primera línea de batalla la deben asumir gente de la propia comunidad. Por ejemplo, en el caso de Siria e Irak, los kurdos sirios e iraquíes, que siendo musulmanes son mucho más seculares. Uno ve mujeres kurdas sin velo, aunque eso es accesorio, peleando en la línea del frente, siendo también musulmanes como los del Estado Islámico a los que combaten. Entonces, creo que la primera línea, digamos, en el combate a estos grupos debe asumir la gente de la localidad, no potencias que asumen una actitud paternalista y que ni siquiera recuerda el daño que ellos mismos han hecho en el pasado. Claro, que en realidad pueden ser interpretados incluso como el origen del problema. Exacto. ¿No? Parte importante del problema. Leí que este semanario había recibido muchas amenazas antes de que esto ocurriera. Incluso creo que habían incendiado un local. Claro, este mismo local, si no me equivoco, o en todo caso el local central del semanario. No, en ese sentido fueron irreverentes y a la vez valientes, ¿no? Muy valientes, sí. En todo caso, eso también demuestra que este es un ataque muy bien planificado, porque este diario había recibido amenazas, había sido atacado, al menos el director y un miembro de la planta editorial tenían protección policial, por eso mueren 2 policías en el ataque. Entonces, esta gente se ha ido sobre un blanco civil, es cierto, que siempre es más fácil de atacar que un blanco militar, pero un blanco civil en donde era previsible un ataque y aún así lo perpetraron con éxito. Así es, y de manera muy limpia, ¿no? Sí. Y con muy pocas personas, creo que con muy no buena llegan a ser preparación 3. militar. Eso es grave porque hay los llamados lobos solitarios, esta gente que se radicaliza en la red muchas veces. Ellos habitualmente, como actúan solos, son muy ineficaces, por suerte, en su intento de causar daño.
Esta gente no, esta gente sí tenía gran preparación militar o una buena preparación militar y son mucho más peligrosos. ¿Se pueden intuir futuros blancos o es dificilísimo saberlo? La clave del terrorismo es que cuando no puedes atacar a tu enemigo, atacas a su población para que el gobierno a su vez cambie sus políticas. En ese sentido, lamentablemente, es probable que si pueden atacar blancos militares o policiales, lo van a hacer. Pero si no pueden atacarlos, van a atacar población civil, como fue el caso ahora. Muy bien. Muchas gracias, Farid, por habernos dado esta entrevista tan interesante. Gracias. Gracias. Amigos, regresamos después de la pausa.